Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan a la presente charla que hemos denominado Decálogo de una historieta bioarqueológica como parte de nuestra ponencia El cruce de caminos de la bioarqueología con la literatura y el diseño gráfico, una novela gráfica para aprender en el marco del 17º Congreso Internacional del Arte en la Sociedad. Mi nombre es Iván Benavides y aprovechamos la ocasión para saludar a los organizadores y participantes del encuentro. Esperamos que esta charla sea de su interés y sin más por ahora, que ruede la intro. Bien, para comenzar me gustaría presentarles al equipo de trabajo que ha estado detrás de este proyecto, que por lo demás inició en 2020 y continúa en curso. Todos en calidad de docentes, egresados y estudiantes estamos vinculados a la Universidad Nacional de Colombia y a lo largo de esta charla les iré contando un poco más acerca de los perfiles de cada quien y de la manera en que contribuyó a este proyecto. Entonces, para empezar, me gustaría presentarles a la profesora Claudia Rojas Sepúlveda. Ella es profesora del Departamento de Antropología, es magíster y doctora en Antropología Biológica y a la altura de 2017 ella presentó este informe de investigación denominado Análisis bioarqueológico de contextos funerarios del Cementerio Central, Bogotá, vida y muerte a final del siglo XIX y principios del XX, en el que consignaba las conclusiones más importantes de un extenso estudio que ella hizo a partir de unos restos óseos que habían sido exhumados y levantados por otras instituciones antes en un terreno contiguo al actual Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá. El estudio de esos restos óseos condujo a la profesora Claudia a una serie de conclusiones muy valiosas acerca de cuáles eran los modos de vida de los y las bogotanas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y aunque las conclusiones son muy valiosas, nos tomaría mucho tiempo explicar todo el corpus del proyecto. No obstante, quisiera capitalizar aquí dos cosas y fueron dos resultados visuales que derivaron de esta investigación. En primer lugar, una historieta que la profesora Claudia elaboró con sus estudiantes. Se trataba de una historieta, llamémosla empírica, en donde se nos presentaba a un niño de finales del siglo XIX que cobraba vida, venía hasta el presente e inquiría a los científicos que llevaron a cabo toda esta investigación, haciéndoles preguntas acerca de los procedimientos, de las herramientas, de los instrumentos, de las conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Este cómic sería importante más adelante porque justamente constituiría el germen de la historia que produjimos después. Más adelante también me gustaría mencionarles esto, que es una suma colosal de fotografías, más de 2000 registros que nos cuentan pormenorizadamente cuáles fueron las etapas, los procesos, los procedimientos, los integrantes, los equipos, que dicho sea de paso, en muchas ocasiones estuvieron constituidos por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y que servirían de base para la representación muy fiel de escenarios, personajes, objetos, etcétera, etcétera, en la historieta que elaboraríamos más adelante. También en este punto me gustaría presentarles a Valentina Sánchez. Ella ha hecho las veces de una asistente en nuestro proyecto y ha sido fundamental e indispensable para organizar todo ese corpus impresionante de información que ya provenía de la propia investigación. Entonces, la contribución más importante de Valentina fue haber organizado, en primer lugar, todo el material bibliográfico y textual en una carpeta que nosotros denominamos investigación y que incluía, en efecto, los informes de investigación, pero también algunos documentos adicionales y algunos papers y artículos que alimentaron todo el proceso. En segundo lugar está la carpeta de material fotográfico que mediante una subcategorización nos permitió catalogar y clasificar todo este cuerpo enorme de fotografía del que les estoy hablando por etapas, por procesos, por procedimientos, por lugares, etcétera, 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 y una carpeta final de otros referentes, porque la investigación también se ocupó de buscar y analizar fuentes secundarias y buscaba también hacer asociaciones con otros temas históricos. Por ejemplo, la forma en que se habían llevado a cabo, ¿no?, los procesos de entierro
entierro de los cadáveres desde la colonia hasta nuestros días, pero también, por ejemplo, lo que había ocurrido en Bogotá cuando la gripe española llegó a esta ciudad. Entonces, en esa carpeta de otros referentes, incluimos muchas imágenes que nos hablaban de la cultura material de otros tiempos del pasado y serían fundamentales para los flashbacks que después se integrarían a la historieta. En ese punto, entonces, o en este punto, me gustaría hacer las primeras anotaciones de nuestro decálogo. Dice aquí, una investigación científica susceptible de adaptarse al lenguaje de la historieta precisa un corpus de información importante que incluye, primero, una descripción in extenso de su proceso, metodología y hallazgos. Segundo, un corpus iconográfico suficiente para la recreación de escenarios, objetos y personas. Y tercero, un archivo organizado que facilite la interpretación del material en las etapas posteriores del proceso. Entonces, ya teniendo todo este material absolutamente organizado y absolutamente revisado, entonces pasamos a la etapa de guionización. Aquí les presento a Stephanie Méndez. Stephanie Méndez es literata de la Universidad Nacional, tiene una maestría en escrituras creativas y acababa de lanzar su libro de cuentos Pájaros de Mal Agüero, y a ella le correspondió hacer la adaptación de esta investigación a un guión literario, partiendo de la figura de aquel niño que había sido el protagonista de esa historieta de la que les hablé hace unos minutos, ideó toda una historia de ficción basada en la realidad, que partía de la protagonista Ana, que era una estudiante de antropología que, buscando a un familiar desaparecido, se integraba a este proyecto y que mediante esa excusa nos permitía contar todo el proceso subyacente a la investigación. Entonces, Stephanie terminó construyendo esto, que es un guión que por otro lado se entregó a la manera de un guión cinematográfico, y es como típicamente se hace también en el cómic norteamericano y en el cómic europeo. Lo fundamental para decir aquí es que además este guión se permitía ciertas licencias con respecto a los procedimientos investigativos y las metodologías y protocolos de investigación. Me refiero a que, por ejemplo, en ocasiones, por el propio desarrollo de los personajes, ellos debían cometer errores de procedimiento, debían hacer las cosas mal o debían contravenir las normas típicas de un proceso de bioantropología. Era fundamental en esta parte del proceso consensuar con la profesora Claudia Rojas cuál era, digamos, el punto razonable de esas adaptaciones, que, como entenderán, no servían para, sin embargo, estimular la implicación del lector con la historia. Más adelante me gustaría presentarles también a la profesora Clara Forero. Clara Forero es profesora del programa de diseño gráfico, magíster en museología y gestión del patrimonio y profesora también de la especialización en fotografía de esta misma institución. Resulta que muchas de las escenas que se habían guionizado no sucedían solamente en los laboratorios y, digamos, en los espacios abocados a la propia investigación, sino que transcurrían entre pasillos, lugares entre laboratorios, en las propias calles contiguas a los edificios en donde se hizo el análisis de los restos óseos, etcétera, etcétera. Entonces recurrimos a su ayuda para obtener una serie de fotografías extra que contribuyeran a la correcta representación de esos lugares, llamémoslos más cotidianos, pero también algunos otros relacionados con temas que queríamos convocar en la historia. Por ejemplo, personajes como los marmoleros o las floristas, que son fotografías que ustedes están viendo en la esquina inferior derecha de esta diapositiva, y que alimentaron desde luego el grado de rigor que pudimos alcanzar ya en el proceso de creación artística. Entonces, en este punto me gustaría agregar otras tres máximas a nuestro decálogo. Entonces, dice así: la adaptación de una investigación al guión literario preliminar al desarrollo de la historia involucra la creación de personajes, escenas alternativas al propio discurrir de la investigación y adaptaciones y licencias particulares con fines narrativos. Por lo tanto, el proceso requerirá, cuarto, la creación de una historia que agregue una carga emocional a la investigación, porque si fuera una historieta abocada solamente a lo científico y a lo investigativo,
terminaríamos con una historia que no atrape al lector. De ahí que es importante crear unos personajes que vayan evolucionando a lo largo de la historia y una excusa emocional que conecte con los lectores. Quinto, la creación de un corpus adicional de imágenes de referencia. Y sexto, adelantar sesiones de corrección que permitan acordar los límites razonables de la adaptación de esas escenas que precisamente contravenían lo que rigurosamente se hizo durante el proceso de investigación. Entonces, en este punto empieza el proceso de creación artística. Comenzábamos con el diseño de los personajes, con el diseño de los escenarios, etcétera, etcétera. Todo este proceso se llevaba a cabo a través de moodboards. Los moodboards son las tarjetas negras o la tarjeta negra que ustedes están viendo en la esquina inferior derecha de la diapositiva, que nos permitía recaudar una serie de imágenes de referencia que servirían como inspiración para la elaboración de nuestros propios fondos y escenarios. También unos Model Size Chart, que son las tarjetas que están viendo junto a mí y que son una comparativa de el casting de nuestro cómic y que son fundamentales para mantener las proporciones, para mantener bueno, las formas, los colores constantes a lo largo de la historia. Y también las Expression Sheet, que son las láminas que ustedes están viendo en el extremo derecho de la diapositiva, con diferentes expresiones de Ana, la protagonista de la historia, y que una vez más sirven para mantener constantes estas proporciones en todas las viñetas. Entonces es aquí donde empieza mi contribución. Mi nombre es Iván Benavides, soy docente del programa de diseño gráfico, soy magíster en museología y gestión del patrimonio, y a mí me correspondió dibujar la historieta. Entonces había traído estas imágenes. Como ustedes pueden ver, son algunos rostros extremadamente caricaturizados, exagerados, porque digamos que una parte fundamental de mi trabajo consistió en equilibrar, por un lado, ese rigor científico que debía representarse en la historieta mediante viñetas de alto detalle, pero por otro lado aprovechar las convenciones del universo del cómic, como la caricatura y la exageración, para aquellas escenas que así lo requiriesen. Entonces, eso me lleva a hablarles de esto que son los primeros bocetos. Nosotros los llamábamos storyboard, pero en realidad son unos bocetos, como ustedes pueden ver, bastante elementales, que sin embargo Stephanie casi que interpretaba, ¿no es cierto?, a modo de jeroglíficos, pero que nos permitían llegar a ciertas conclusiones, o que nos permitían acordar si la adaptación a dibujo iba por una buena vía, si el tamaño de las viñetas era apropiado, si el tempo de cada página era el necesario, si las expresiones eran justas, etc. Una vez que estos borradores quedaban acordados, continuábamos con la etapa del entintado. La etapa del entintado, como ustedes pueden ver, arroja ya resultados bastante definitivos. Ya digamos, le da una forma bastante más aterrizada a la historia en general. Una vez que estas tintas estaban preparadas, las planchas se le suministraban a Gabriela Abella. Gabriela Abella es estudiante del programa de diseño gráfico y por lo demás una estupenda ilustradora, a quien le correspondió la primera parte del proceso de coloreado, lo que hoy se denomina flattering. El flattering es la aplicación de los colores sólidos a las páginas de historieta. Entonces a Gabriela le correspondía partir de ese corpus fotográfico enorme que habíamos construido y empezar a darle color a todas las escenas, a los personajes, de acuerdo al Model Size Chart, de acuerdo a los Model Sheets, etcétera, etcétera, y bueno, terminar en un resultado como el que ustedes están viendo en la pantalla. No obstante, este resultado no es suficiente para lograr la atmósfera de cada escena. Por lo tanto, estas planchas, cuando ya están en este punto, se le entregan a Luis Mora. Luis Mora es egresado del programa de diseño gráfico, también un estupendo ilustrador que venía de trabajar en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, haciendo para ellos ilustraciones botánicas y zoológicas. Y a Luis le correspondía hacer el coloreado atmosférico. Entonces, partiendo de la base de color de Gabriela Abella, Luis hacía esto con las páginas. Como ustedes pueden ver, la iluminación y los detalles adicionales de color logran crear una atmósfera propicia para cada escena. Por ejemplo, en la que ustedes ven debajo de mí, una escena mucho más cálida en la que la protagonista se encuentra con su bisabuela, o una escena, digamos, mucho más penumbrosa, y si ustedes quieren
terrorífica en el caso de la página de la derecha, en donde los protagonistas, Ana y Mario, su compañero, se meten a hurtadillas a un espacio que estaba vetado para ellos. Y entonces, bueno, el color sirve para reforzar la atmósfera, como les digo, de cada escena y de cada momento en la composición. También Luis nos ayudó muchísimo a la elaboración de los epílogos, que todavía están por terminar. El cómic estará constituido por 4 capítulos y esperamos que después de cada capítulo se agreguen 2 o 3 páginas extra con anotaciones que buscan aterrizar algunos conceptos para el lector, dar algunas explicaciones amplias acerca de conceptos que por la propia extensión y la dinámica de la historieta no es posible explicar mediante viñetas y globos. Y entonces Luis, bueno, colabora con estas, diría, fastuosas viñetas, ¿no es cierto?, que contribuirán a la máxima comprensión del contenido por parte del lector. Entonces, para que el proceso quede claro, para el proceso de creación y coloreado de las páginas quede claro, los invito a ver un videito y regresamos. Ya con lo anterior, permítanme hacer estas últimas anotaciones. La producción visual de un cómic exige aprovechar la riqueza narrativa provista por el guión, pero apoyándose en la semántica particular del medio, y me refiero a las convenciones esenciales de la historieta, por ejemplo, el uso de viñetas, el uso de elipsis, de onomatopeyas, de bocadillos, el propio diseño de los personajes, etc., para lograr atmósferas sensibles que capitalicen los diferentes momentos de la historia. En esta etapa es importante, séptimo, partir de un storyboard que permita prever la composición y la adaptación del guión a imágenes, y esta etapa resulta esencial porque representa el tránsito entre el lenguaje verbal y el propiamente iconográfico. Octavo, trabajar con un lenguaje icónico altamente mimético que contribuye a la verosimilitud de los temas científicos tratados. Y en este punto nuestra recomendación es que cuando ustedes estén presentando o exponiendo diferentes métodos, procesos, procedimientos de la investigación en sus historietas, se vuelquen a una ilustración altamente realista, o por lo menos muy cuidadosa con los detalles más finos, para que, como dice la diapositiva, puedan darle un alto grado de verosimilitud al relato. No obstante, el punto 9 dice aprovechar los momentos narrativos del caso para provocar reacciones en el lector. Y en este caso se trata de aprovechar la ficción del propio relato y que en conjunto con las convenciones de la historieta, como la caricatura o la exageración, puedan servir para fortalecer los puntos de inflexión más importantes de la historia. Y décimo, apoyarse en el color para la interpretación de objetos y situaciones, pero también para crear atmósferas que beneficien a la narración. Entonces, descrito nuestro decálogo para hacer una historieta bioarqueológica, permítanme brindarles una suerte de último consejo de decimoprimera máxima, y es que se diviertan en el proceso. Hacer una historieta, como pueden ver, es una tarea muy laboriosa que exige el trabajo de muchas manos, de muchas cabezas, de muchas formas de ver e interpretar la información, y sin embargo, como siempre, un trabajo multidisciplinar es muy valioso y aleccionador y hace que los resultados sean tremendamente potentes. Entonces, quiero extenderles la invitación para que ojalá se animen a hacer adaptaciones de investigaciones u de otros procedimientos mediante la historieta, pero también mediante otras formas de expresión como el cine, la música o las artes plásticas. Entonces, con eso me despido. Mi nombre es Iván Benavides. Esperamos que esta charla haya sido del agrado de todos ustedes y quedamos muy pendientes de las dudas e inquietudes que esta charla haya suscitado. Esperamos encontrarnos con ustedes en una próxima ocasión y hasta pronto.